Ok, ya son más de las 9, ya pasó el cañonazo de las 9, así que nos vemos de nuevo para leer cuentos y hablar de ciencia ficción. Entonces, hoy les voy a hablar de un relato extraño. Uno de los que yo considero mis mejores cuentos está en el libro de Memorias de Mar de Día, pero les voy a hablar de la evolución de ese cuento. De hecho, el cuento finalmente, tuvo una evolución desde la primera versión que yo escribí de él hasta la última, y esa evolución también influyó el título. Y entonces el título fue interesante, ¿no? Porque cambió. Yo inicialmente escribí el cuento. El cuento se llamaba... Bueno, no, comenzamos por el principio. Es un cuento de zombies. Es mi único cuento de zombies. Y para algunos que siguen mi carrera digan, el cuento de zombies. Y es un cuento que se puede encontrar en varias antologías con distintos nombres. Así que haremos la historia desde el principio. Ricardo Acevedo, gran amigo, antologador, fundador y editor principal de la revista Minatura, me dice, quiero hacer una antología de zombies, de historias relacionadas con los zombies en Cuba. Entonces, bueno, es un precepto tan bueno como cualquier otro para escribir un cuento, ¿no? Pero entonces es la parte en la que me puse a pensar y dije, escribí un cuento de zombies. ¿Qué voy a escribir que no se haya hecho ya, ¿no? Y en Cuba, además. O sea, eso estaba difícil. Y salí a la calle, vi la propaganda, sobre todo la propaganda política de esa época, ¿no? Y escribí un cuento de zombies. La antología no sé si se llegó a hacer, creo que no se hizo, creo que nunca se llegó a hacer. Pero entonces, en aquel momento, ese cuento que escribí, que es un cuento bastante corto, no muy corto, pero era corto para lo que se convirtió después, se llamó Secreto a Voces. Entonces, ese Secreto a Voces yo lo envío al concurso Ficción y Ciencia de la Universidad de Málaga, que es un concurso de ciencia ficción, pero que tenía unas características muy específicas, que era que la parte científica de la ciencia ficción de ese cuento tenía que estar relacionada con alguna línea de investigación de la Universidad de Málaga. Con lo cual yo simplemente me di forro y hice un pequeño arreglo ahí, que ya verán. Y entonces salí finalista en el concurso. No cogí nada, no salí premiado, porque al final lo que yo estaba planteando no tenía nada que ver con las investigaciones de la Universidad de Málaga. Y entonces, pero el cuento resultó finalista. Y entonces me mandan la antología. El cuento el relato ya es conocido. El concurso, perdón, ya es conocido, ¿no? Pero este fue la primera edición, el primer concurso. Entonces ya está este libro grueso con todos los finalistas y el premio y una portada con un color muy bonito. Y entonces les voy a leer la primera versión de ese cuento y les sigo hablando después de cómo evolucionó. Entonces el cuento se llamaba por entonces Secreto a Voces. Y empieza. Este zombie es de Fidel. El letrero está escrito con pintura roja y negra, al final del callejón. Desde la ventana de la casa pueden verse las grietas en la pared y algunos ladrillos al descubierto. El asfalto de la calle, agotado por los años y la falta de tráfico, luce viejos baches de un pasado medianamente glorioso. Algunas hierbas brotan del contén y se abren pasos hacia la acera. Todo está en calma en el barrio. Una figura camina lentamente por la acera.
a varios metros de la casa. Se dirige a la avenida, 3 cuadras más allá, justo donde pasan el P2 y la 174, las únicas rutas que pasan por este barrio. Quien camina lo hace en silencio y de un modo torpe, arrastrando los pies. Se mueve de un modo casi gracioso. Por momentos mueve la cabeza hacia los lados buscando equilibrio. A ratos parece un borracho, incapaz de controlar su cuerpo, y a punto de caer sobre la acera. No es ni un niño grande ni un alcohólico sin remedio. Tiene la piel arrugada y a medio descomponer. El sol ha quemado las llagas de su rostro y brazos. La sangre coagulada se asoma por las heridas sin cerrar. Habría que ser muy tonto para no reconocerlo. Se trata de un zombi. Es extraño verlo a solas, por la calle y de día. Antes debían salir siempre acompañados. Había controles en todas partes. Si la policía te veía con uno, te pagaba al instante. Pedían identificaciones y preguntaban por los documentos del zombi. Si alguno no se traían los autorizos, lo decomisaban. A veces la cargaban con el dueño cargaban hasta con el dueño para la estación. Posesión no autorizada de zombi. Creo que eran los cargos. Solo en la noche se veían zombis gigantes, gente mordida por sus propios zombis y luego transformada. Para ellos estaban las patrullas nocturnas. Un camión completo de policía especializada se encargaba de ellos. Ahora las cosas se han relajado, como siempre pasa. Los policías se contentan con pedir el carnet de identidad al acompañante. Cada vez patrullan menos en la noche. No corren los días de la aparición del virus Z. Ahora caminan solos por la calle y nadie les tiene miedo. En este país todo siempre será igual, un relajo. Cada día hay más en la calle, digo señalando la acera. El zombi sigue su camino. Parece que ya pasó la furia de controlar a quién tiene zombi y quién no. Mejor para nosotros, menos inspectores y más comida es lo que tiene que haber, dice Panchito desde la puerta de su cuarto. Cierto, pero si los controles fallan y aparece en el barrio un zombi cimarrón infectado por el virus y sin el suero, podría morder a alguien. Las consecuencias de eso pueden ser funestas. Yo te recomendaría que no toques el tema zombie por un tiempo, al menos no con la gente del barrio. Recuerda lo que pasó en la última reunión del comité. Es verdad, me aparto de la ventana. Panchito tenía razón. No debí decir nada en aquella reunión del comité. Todo, por esa manía de querer saberlo todo, o como dice mamá, de querer demostrar que lo sé todo. Hablé de los zombies durante la reunión. Estaba allí todo el barrio. No había nadie más capacitado que yo. Soy el único vecino que trabaja en el Centro de Investigación y Desarrollo Zombie. CIDES. En fin, intenté explicarle los esfuerzos del CIDES para desarrollar una vacuna contra el virus Z. Les hablé sobre lo incorrecto de pronunciar zombie, cuando en realidad se dice zombie, una palabra en creol, lengua hablada en Haití. Le conté la historia del Bokor, especie de mago oscuro con el que podía resucitar a los muertos, quien había formado con ellos una brigada de cañeros y los usaba como mano de obra sin tener que pagarles. Los familiares de los muertos reconocieron a sus seres queridos, a quienes creían enterrados, persiguieron al mago oscuro por convertirlos en zombies y devolvieron a los muertos a sus tumbas. Apenas terminé la historia comenzaron los problemas. Parecía como si nadie hubiera entendido nada. El presidente del CDR se levantó de su silla y me miró con ojos asesinos. Un momento, compañero. ¿Está usted intentando decir que en nuestro país gobierna un mago oscuro que usa muertos vivientes como esclavos? Un momento, yo no he dicho tal cosa. Todo el mundo sabe que el virus Z fue creado por la CIA para agredir a los países del tercer mundo. Allá en los Estados Unidos las cosas se le fueron de control. Pero nosotros supimos, como dijo el comandante, convertir el revés en victoria. Ahora los zombies son un arma de la revolución. Se usan para cortar caña en la zafra. Pero no son esclavos, no, son zombies revolucionarios. Pero no vamos a permitir que ningún intento de desestabilizarnos con esas patrañas inventadas por el enemigo. Y siguió hablando y hablando, más bien insultando, y repitiendo frases hechas sobre la revolución, el socialismo y los zombies. Primero intenté explicarle que precisamente el uso de los zombies en la zafra o en los delfines del 1 de mayo era posible gracias al suero del CIDES, el cual permite desarrollar ligeramente los reflejos primarios del muerto viviente, aminorando el impulso incontrolable de comer, permitiendo así al zombie reaccionar a determinadas órdenes simples. Por gusto, no entendía nada. Luego intenté retractarme un poco. Dije que jamás podría haber ocurrido un paralelismo con la leyenda haitiana, que la intención de la revolución era la correcta,
al intentar asimilar el problema zombie de una manera dialéctica. Al fin y al cabo, una leyenda sobre una leyenda. Tampoco entendió nada. Se limitó a pararse con los brazos cruzados y decir, además, todo el mundo sabe que en Haití se habla patuá. No había nada más que agregar. Bueno, sí, quedaba la frase, me cago en el coño de tu madre, gordo racista. Pero, cosa que todo el mundo en el barrio sabía que Panchito no era zombie. Yo le había conseguido un certificado de CIDES y desde hacía 3 meses no se bañaba. De lejos parecía uno de ellos, pero todo era un montaje para coger la dieta de picadillo de carne de res para los núcleos con un zombie en la familia. Una sola palabra del presidente de OCDR y los inspectores del Ministerio de Salud Pública aparecerían en mi casa para hacerle a Panchito una prueba del virus Z. Y también estaba el asunto del viaje. Llevaba varios meses haciendo los papeles para poder ir a hacer una maestría en la Universidad de Málaga. Ellos estaban más cerca que nadie en la Unión Europea a llegar a una vacuna del virus Z. Pero cuando el CIDES obtuvo el suero, detuvieron todas sus investigaciones en esa línea. Por lo que sé, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, OTRI, que según entiendo es la interfaz con el entorno empresarial, sugirió que nos contactaran. Desde entonces hacen investigaciones conjuntas con el CIDES y lo más importante, realizan cambios de especialistas. En mi opinión, si la OTRI sugirió que la universidad centrara sus esfuerzos y sus euros en perfeccionar el suelo cubano en lugar de una vacuna es porque es más rentable. En este punto, el capitalismo es más asertivo que nosotros. El caso es que la línea jerárquica de los institutos de investigación cubana me tocaba a mí ese viaje, pero había otros optando por esa beca, y un viaje a España en estos tiempos es muy beneficioso para la economía familiar. Seamos sinceros, para cualquiera de nosotros un viaje al extranjero es una lotería, aunque sea a República Dominicana. Pero una palabra del presidente del CDR, durante las verificaciones que hace el Ministerio del Interior para otorgar el permiso de salida, y adiós viaje. En una palabra me tenía en sus manos. Así di por terminada la conversación, me mordí la lengua mientras aquel gordo de bigote seguía ofendiéndome públicamente. Los nacidos con inteligencia un poco por encima de la media aprendemos pronto a mantener la boca cerrada. Desde entonces casi no salgo de casa, tampoco he vuelto a ver al presidente del comité. Desde hace un par de días no sale ni a botar la basura. Sé que está ahí porque lo veo caminar dentro de su casa, pero no sale ni al portal. Pachito, dime la verdad. Intento cambiar de tema. ¿Tú no extrañas bañarte? A veces en verano sí, pero ahora que está llegando el invierno, total, a mí nunca me gustó el agua. ¿No es verdad, mi hermano? ¿Verdad que sí? Recuerdo tus gritos para entrar al baño. ¿Cómo se ponía mamá? Ahora al menos resuelvo algo para la casa con eso de no bañarme. Antes tenía que montar las peleas de la vieja todo el tiempo. Que si Panchito no trabaja, mira a tu hermano en el CIDES y tú de vago, que si te van a meter preso, además tenía que bañarme. Ahora por lo menos está tranquila. El que está a punto de irse a jugar dominó a la esquina soy yo. Clase de aburrimiento tengo. No creas. Cada día son menos los que van a jugar a la esquina. La mayoría parecen zombies, pero no lo son. Lo sé porque la piel no está corrompida ni los ojos en blanco. Pero tienen la mirada perdida y se mueven torpemente. El otro día voy llegando a la esquina y había una pila de gente alrededor de la mesa. Estaban jugando el Timba y el hijo de Pancha, ¿cómo se llama? Omarito. Todo estaba en silencio, un silencio de tumba, mi hermano. ¿Cuándo se ha visto jugar dominó con todo el mundo callado? Bueno, pero no lo había inventado unos monjes con voto de silencio. Pero en Cuba se juega el dominó dando gritos, mi hermano. Eso es lo que pasa. Los zombies se han puesto de moda. Hasta los chamaquitos quieren parecer muertos vivientes. No me jodas. En serio, no es mi caso. Yo lo hago por picadillo de la cuota y para quitarme de arriba al jefe de sector. Pero hay chamaquitos de los que se sientan en el parque de G. ¿Dónde iban los frikis? Allí mismo. Se maquillan como zombies. Lo único que hacen es caminar en silencio desde 23 hasta Malecón y de Malecón hasta 23. Después llega la policía, les grita que se vayan para sus casas. Nadie protesta. Todos se montan obedientes en la última guagua de las 2 de la madrugada. SP2 viene para acá repleto de emos y de frikis, todos callados. Tan callados que puedes escuchar tu respiración, como una tumba. Estás exagerando. Te lo digo de verdad. Prefiero no salir a la calle. En el comedor, la abuela sigue mirando su televisor nuevo, recién sacado de la caja. Mamá está cocinando algo más allá atrás. Y me entretengo con el periódico, el Granma. Es el único periódico que recibimos. Las letras rojas forman con extraña tipografía la palabra abuelita en inglés. Más abajo, en letras blancas, contra el fondo negro, se lee órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
Llevo años leyendo el mismo periódico y no me canso de leer esa parte, como si se tratara de algo maravilloso y excitante, como si fuera a cambiar de la noche a la mañana, como si un día amaneciera escrito bajo las letras rojas, órgano oficial del Partido Republicano Cubano, o quizás órgano oficial del Partido Demócrata Cristiano. Leo el titular, Los zombies, un arma de la revolución. Ni siquiera me molesto en leerlo, seguramente es una mierda como todo en el Granma. Digo el periódico a un lado, no sabes qué hacer, tampoco tengo nada concreto que hacer. Me aburro, estoy condicionado para levantarme todos los días a las 5 de la mañana, fajarme con 2 guaguas llenas de gente y trabajar 8 horas. No sé qué hacer, no sé hacer otra cosa. Es lo que he hecho toda mi vida, primero en el Instituto de Biotecnología, luego en Medicina Tropical y finalmente en el CIDES. Cuando ocurrió el accidente mandaron a todos los investigadores para su casa, con el 60% del salario. Un escape biológico, nos dijeron. Pero ha pasado más tiempo del establecido por los protocolos de cuarentena. No han llamado por teléfono. Nadie del instituto ha venido a buscarme. Cosa rara. Los jefes siempre exigen trabajo y nunca dan más descanso del que están obligados a dar. Algo grande debe haber pasado en el CIDES, algo que justifique este silencio. Antes se la pasaban jodiendo a toda hora. Por cada anomalía en el comportamiento zombie llamaban, y ni me negaba. Y si me negaba, decían por teléfono que me lo habían dado precisamente para poder localizarme. Ahora todo es silencio. Nada de llamadas a las 3 de la mañana ni carros del instituto parqueados en la puerta de la casa. Me ha pasado por la mente llamarlos, preguntarles. A veces temo por la naturaleza de este misterioso escape biológico. Temo que se les haya escapado de las manos. ¿Qué otra cosa de origen biológico puede escaparse de un instituto como ese si no son zombies? ¿Qué tipo de zombies pueden crear un tanto alboroto? No los llamaré. Con los años he aprendido, nunca se debe ir de voluntario. Si no me quieren llamar, mejor para mí. Todos los meses cobro mi dinero en el cajero automático. No necesito hacer trabajo voluntario. Después de todo, un buen descanso no me vendrá mal. Al menos eso pensé al principio. Ahora me matan las ganas de hacer algo, aunque sea algo inútil. Me aburro de un modo inimaginable. Me sigo levantando a las 5 de la mañana, todos los días, religiosamente, aunque no tenga dónde ir. Tocan a la puerta. Mamá grita un largo ¡bah! Y Panchito corre para su cuarto para interpretar su papel de zombie. Es un tipo de los mosquitos. El nombre oficial es Inspector de la Campaña de Lucha contra la Aedes aegypti, una campaña del MINSAP, el mismo que controla a los zombies. En realidad se trata de personas que, por un salario mínimo, tratan de contener una posible epidemia de dengue en la isla, mientras los altos funcionarios del Ministerio de Salud Pública salen de viaje para dar charlas sobre el control de las epidemias en Cuba. Todos les dicen los hombres de los mosquitos. A ellos no les importa cómo les llamen. Solo les preocupa que no tengan destapados envases con agua. Este es un tipo muy raro, demasiado callado, pero su piel está en buen estado. Camina con cuidado, pero no con la torpeza del zombie. Es un humano, uno vivo al menos. He pasado suficiente tiempo con zombies como para asegurarlo. ¿Tienen tanques de agua? Pregunta con voz plana, como de contestadora de teléfono. 2, uno en el techo y otro abajo. Mamá está frente a él con el visto en la mano, papel que nunca he entendido bien su razón de existir. Eso, pese a mi máster en bioquímica. ¿Tienen vasos espirituales? No. Hay algo raro en este hombre. Con cada pregunta, parece como si fuera a anotar la respuesta, pero nunca llega a hacerlo. Hace las mismas preguntas de siempre, las mismas desde que declararon la guerra al mosquito. Eso en lugar de reconocer el peligro inminente de una epidemia de dengue. Siempre hemos sido buenos inventándonos un enemigo. Sin embargo, en este hombre hay algo diferente. Dice las preguntas correctas en un lenguaje plano y atonal. Eso puede ser normal. Por lo general no tienen muchas luces. Cuando le responden, hace como si anotara en la tablilla, pero nunca escribe nada. No finge escribir, simplemente no lo hace. Como si la escritura fuese un recuerdo antiguo y abstracto enterrado en el subconsciente. Raro, muy raro. Sobre todo porque ya he visto esa especie de ciclo no terminado en las funciones motoras. Lo he visto demasiadas veces en el trabajo como para pasarlo por alto. Es una reacción típica de los sujetos de experimentación, los zombies. Pero este hombre no luce como uno, incluso puede hablar, claro. No le he oído todavía decir una sola frase compleja. ¿Tienen flores con agua? Dice. ¿Tienen floreos con agua? Dice. Eso depende del tipo de flores. Interrumpo la conversación pese a la mirada asesina de mamá. Sé bien lo que hago. Si estoy en lo cierto, no podrá responder una pregunta de ese tipo. De todo corazón deseo estar equivocado. Por su parte, a mamá no le hace ninguna gracia
mi intervención. Ricardo Miguel, ¿de qué estás hablando? Mira que el compañero está apurado. La frase se congela en el aire. El compañero inspector de la campaña contra el mosquito acaba de saltar sobre mí como un depredador. Tiene los ojos en blanco y la boca abierta. Hace un pequeño rugido, mientras avanza con la mirada perdida. Panchito, saca a mamá de aquí, grito. De un salto mi hermano sale del cuarto, toma a mamá por los hombros y la aleja del zombi. Panchito siempre fue muy presto cuando era necesario. No es el vago que todos dicen. Mientras me aparto de la trayectoria del zombi, le doy una patada en la pantorrilla. Ni siquiera es necesaria una patada muy fuerte. Ellos no manejan muy bien el órgano del equilibrio. He visto hacerlo todo a los tipos de seguridad del CIDES. El cuerpo cae pesadamente. No tenemos mucho tiempo. Está en peligro la vida de todos en la casa. Una sola mordida, un solo roce de la saliva y habrá un nuevo zombi en la familia. Después solo será cuestión de tiempo que no haya familia. Aguántalo rápido, le grito a Panchito. No puede levantarse. Mamá grita histérica. Panchito y yo lo sostenemos por cada hombro en un intento estéril de movilizarlo. El zombi gruñe. Su fuerza es inmensamente superior. Poco a poco se va levantando, pese a nuestros esfuerzos. Va ganando la batalla contra la fuerza de la gravedad. Es solo cuestión de tiempo. Mamá no deja de gritar, pero la abuela calla. El televisor sigue encendido, pero ya no hay nadie frente a la Tech Panda recién traído de la República Popular China. La abuela siempre fue la más práctica de toda la familia. En silencio se ha levantado de su querida butaca y ha caminado. Lentamente, porque sus años no tienen sentido ir rápido, hasta su cuarto. Vuelve a aparecer cuando el zombi casi está de pie. Nosotros estamos colgados de sus hombros con tal de hacer peso suficiente. Apenas podemos retardar sus lentos movimientos. En el comedor suena la música del noticiero nacional de la televisión cubana. Aún no muerde a nadie. La abuela lleva en sus manos el viejo y pesado bastón, el temible bastón del abuelo, que en paz descanse, cedro con empuñadura de plata, el terror de los asaltantes del barrio cuando intentaron una vez robar a un pobre viejo indefenso, un viejo recuerdo de cuando las cosas venían de los Estados Unidos en lugar de Rusia o de China. Mamá calla, el zombi gruñe. La abuela descarga un golpe que suena seco. La sangre coagulada mancha el piso y las paredes. Se siente el crujir de los huesos del cráneo al romperse. La abuela permanece inmóvil sosteniendo el bastón. Luce como un samurái de las películas de Akira Kurosawa. El zombi en el piso ya ni gruñe ni se mueve. Cierra la puerta. Mamá vuelve a tomar el mando de la situación. Panchito corre a obedecerla. Ricardo Miguel, tú trabajas con zombies. ¿Qué es esto de un muerto viviente que puede hablar? No solo puede hablar, también puede mirar a los ojos y no tiene la piel podrida, aunque la sangre aún está coagulada. Odio cuando todos me miran y me esperan una explicación convincente. Estudio con atención el cuerpo del suelo con la cabeza destrozada. Reviso la piel, compruebo los reflejos de los miembros que aún se mueven de manera autónoma, como el rabo de una lagartija muerta. Esto no puede ser posible. Viola el principio de crecimiento de la entropía. Viola no sé cuántas más leyes de la física. Esta piel lisa, sin degenerar, no encaja con la forma de actuar del virus Z. Tampoco esa mirada centrada, como la de un humano. Incluso podría decir frases simples. Es evolución, digo en voz alta. Pero en realidad hablo para soltar todo ese horror que hay en mi mente. Se está adaptando a nosotros. Se ha comenzado a mimetizar. ¿Cómo que adaptándose? Panchito dijo, está casi histérico. ¿Cómo que evolución? Ellos no pueden evolucionar porque no son nada, son zombies, muertos vivientes, eso es todo. No son zombies, no los zombies, es el virus. No tiene mucho sentido explicarle esto a la familia, no entenderían nada. Los zombies son algo más que muertos vivientes, son sistemas bióticos, el reservorio de la única forma de vida que no hemos podido erradicar, los virus. Nadie sabe a ciencia cierta si son seres vivos o autómatas orgánicos. Podemos exterminar depredadores más rápidos y más fuertes, pero no hemos podido derrotar a un adversario menor como la cepa de la gripe. Tampoco podemos con el VIH. Ahora el virus Z está a un paso por delante de los demás. Toma el control de nuestros cuerpos, los mata, reordena el ADN y nos convierte en máquinas de morder, para así poder diseminar más virus entre los humanos. Ahora se está adaptando. La culpa es nuestra, digo. Y acto seguido llega ese silencio horrible, indicador de que todos me están prestando atención. Fue nuestro suegro el que lo ayudó a adaptarse a nosotros. El suegro, siempre fue el suegro. Los tipos de la OTRI de Málaga tenían razón. No tenía sentido crear una vacuna porque sencillamente era imposible. El virus Z no solo poseía 5 veces más variabilidad antigénica que la cepa de resfriado común. Se trata además de un virus inteligente. No inteligente por sí solo,
pero la unión de varios miles de ellos debió crear una especie de red neural, algo así como una mente colmena, pero más lista que las abejas o las hormigas. No se puede luchar contra una especie inteligente sin esperar una defensa eficaz. No podíamos crear una vacuna porque sencillamente había toda una especie en función de no ser erradicada, y los investigadores de la Universidad de Málaga lo sabían. He leído su página web, tienen estudios sobre inteligencias artificiales, sistemas expertos y mentes colmenas. Ellos se dieron cuenta de las posibilidades del suero antes que nosotros mismos. El suero cambia el ecosistema del virus sin matarlo, modifica el zombie en sí, pero deja intacto el factor Z. Nos convenía obtener un zombie menos voraz y más manejable, pero como en la leyenda del Bokor haitiano, zombies amigables fáciles de controlar, zombies revolucionarios. Cambiamos la química de sus cerebros para conseguir desarrollar funciones vitales como el olfato, la vista y el tacto. El suero consiguió mitigar el hambre incontrolada presente en casi todos los ejemplares de Norteamérica, Europa y Japón. Pensamos convertirlos en seres manejables. Nos equivocamos. Queríamos usarlos como esclavos y les dimos al virus Z la herramienta para adaptarse a nosotros. ¿Pero por qué? Porque quiere adaptarse a nosotros. Es común que en los animales lucir como sus depredadores. Así consiguen sobrevivir. Nosotros, los depredadores del zombie. Ahora sí te tostaste, mi hermano. ¿Acaso no ves el noticiero? La gente en otros países huye de ellos, porque se los comen vivos. Ellos son los depredadores nuestros. Nosotros les disparamos con balas explosivas, les lanzamos gas y los quemamos con lanzallamas. Incluso los encerramos en lugares como el CIDES, para usarlos como cobayas. Somos su mayor amenaza, aunque parezca imposible. Y el suero les permitió parecerse a nosotros. Luego que tengo que volver al CIDES, tengo que informar. Hay que analizar estas muestras. Nadie va a ninguna parte, dice mamá. Su rostro está serio, su voz ha paralizado a todos. Como cuando éramos chiquitos y nos regañaba. No bromea, no ruega, no implora, solo ordena. Y se trata de mamá, no hay manera de enfrentarse a ella. La abuela ha vuelto a sentarse en su butaca y nos mira en silencio. Mucho menos tú, Ricardo Miguel. No sabemos lo que pasó en el CIDES, ni siquiera sabemos algo sobre ese misterioso escape biológico. Pero mamá, replica Panchito, hay que hacer algo, avisar a alguien. ¿A quién vas a avisar? ¿Al presidente del CDR? A ese ya ni se le ve por el barrio. ¿Acaso a la policía? Se pasan todo el día en la calzada pidiendo identificaciones para luego devolverlas sin decir nada. ¿Acaso tus amigos del barrio, que ya no forman escándalos como solían hacer? Ya ni siquiera las viejas chismosas vienen a contarme la vida y milagro de todo el mundo. Los niños ya no tiran piedras. Tampoco nadie protesta. Esta cuadra es una tumba donde los cadáveres aún no saben que han muerto. Ahora cualquiera puede ser un zombie. No hay más que hablar. Ella tiene toda la razón. Un espacio. Han pasado 3 meses desde el ataque. Ya no nos bañamos. Solo salimos a buscar los mandados en la bodega. La dieta de Panchito en la carnicería. Nos movemos lentamente. Hablamos en monosílabos, como hace el bodeguero, el carnicero, los policías y los delincuentes del barrio. Todos son zombies ahora. O fingen serlo para sobrevivir, como nosotros. Nunca abrimos la puerta, ni a los de los mosquitos, ni a los fumigadores, ni a la policía si viniera. Por la noche dormimos con las ventanas cerradas y todas las puertas aseguradas. Ya ni los perros ladran por la noche. Panchito dice que en algún lugar las cosas deben funcionar bien. De lo contrario no habría electricidad, gas o agua corriente. A lo mejor tiene razón, y alguien está tratando de contener la epidemia. Yo personalmente no lo creo. En este país las cosas han marchado siempre igual, por inercia y de puro milagro. Los cuerpos de los zombies, en las termoeléctricas o los acueductos, recuerdan sus funciones cuando vivían. Fingen ser seres humanos, haciendo mecánicamente su trabajo de siempre. Supongo que algún día habrá fallas verdaderamente complejas que no podrán solucionarlas. Entonces vendrá la oscuridad y el hambre. Pero eso ya ha pasado. La abuela no se despega del televisor. A ella siempre le gustó, pero ahora busca desesperadamente un rostro no robotizado. Los locutores repiten las noticias sobre el imperialismo, la hermana nación de Venezuela y los 5 héroes, todos con la misma monotonía del inspector de salud pública de hace 3 días. Ella cree que los de arriba no saben nada sobre esta invasión silenciosa. Piensa que por eso no han tomado medidas al respecto. Pero en algún momento Fidel se enterará y ya verán esos zombies, dice mientras se aferra al mando y cambia canales compulsivamente. Según Panchito, a estas alturas ya deben ser zombies, los dirigentes, los generales, los del Consejo de Estado, los ministros, todos. Por eso Fidel dice estar enfermo. No puede dar discursos de más de 1 hora porque es un zombie. Mamá, por su parte,
se empeña en decir que todo es culpa de los americanos. Terminarán tirándonos una bomba atómica como siempre quisieron. Nos dice, el virus solo nos hará una justificación ahora que todos somos zombies. En mi opinión, no importa si los jefes están muertos o no. Los zombies les convienen a todos. No se quejan por trabajar horas extras, no protestan por las guaguas llenas, no hay que pagarles estimulación en dólares, no escriben blogs disidentes, no se amotinan. En el fondo, este país, de alguna manera, siempre ha sido de zombies. Al menos siempre ha funcionado como tal. Nosotros creamos y aceptamos el mecanismo. El virus Z, así como el suero del SIDES, solo lo crearon las personas idóneas para sobrevivir aquí. Los norteamericanos, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. Esos ya nos dieron por imposibles mucho antes del primer zombie. Se limitan a ver nuestra televisión e imaginan que nos va bien. Aquí no hay tiroteos ni estados de emergencia, todo el mundo es feliz frente a las cámaras y siempre se cumplen las metas propuestas por el partido. Ya no quiero ir a España. Temo encontrar allá lo mismo que aquí. La fórmula del suero fue compartida con los investigadores de la Universidad de Málaga. Ellos se dedicaron a desarrollar una versión comercial del suero. Lo vendieron a empresas privadas que se dedicaron a distribuirlo por toda Europa. Lo peor de todo es que nos pagaron por ello y usamos el dinero para hacer campañas estúpidas contra los norteamericanos. Los Estados Unidos ya no son el futuro, ni Rusia ni China. El virus Z es el futuro. El final tan anunciado en el 2012. La muerte de la humanidad a manos de una mente colmena de virus inteligentes. Pero nuestro suero les dio la oportunidad de sobrevivir, convencer a esa mente colmena de convivir con nosotros en un mundo feliz, al estilo Cuba. Y las empresas privadas de Andalucía están creando ese nuevo orden, un mundo ordenado y organizado donde los humanos conviven con el factor Z sin aniquilarse unos a otros. Un mundo donde el individuo ya no es necesario, solo el bien común, la colmena. He escuchado noticias sobre comunidades autónomas en Andalucía, donde no hay zombies en las calles. Comunidades que viven al margen de la anarquía que genera el estado de una decepción zombie que reina en Europa. La gente está comenzando a migrar hacia allí. La vieja derecha conservadora no le importa si estas comunidades asemejan sospechosamente al sueño utópico del marxismo-leninismo. Como todo humano, solo quieren sobrevivir, moverse hasta donde no lleguen los zombies, vivir bajo la sombra de quienes le garanticen seguridad a sus hijos. No importa si son los comunistas los que le pueden garantizar esto. Todo es parte del mismo plan. He quemado mi permiso de salida y mi pasaporte. No quiero montarme en un avión y aterrizar en una Andalucía revolucionaria, con comités de defensa de la revolución, milicias y tropas territoriales y policía nacional revolucionaria, con pancartas políticas y miradas vacías en los transeúntes, sin cuerpos a medio podrir por la calle intentando morder al prójimo. Una sociedad socialista zombizada. Un modelo político importado desde el Caribe que librará a todos de la extinción. Al parecer, finalmente, algo de los cubanos conquistó España. No me cabe duda, estamos viviendo un periodo zombie. Ahí está la abuela viendo el desfile del 2 de diciembre. Uno tras otro marchan los muertos vivientes con ropas de camuflaje, fusiles Kalashnikov y visores Vilma. No se cansan, no sudan, no pierden paso. Son perfectos como las tropas de Hitler. Demasiado perfectos para una isla desorganizada en medio del trópico. Los cubanos nunca hemos hecho las cosas con semejante precisión. Podría decirse que este es nuestro momento de gloria. Allí, bajo la tribuna donde brillan las estrellas de los generales, justo delante de la gran estatua de José Martí, hay un letrero blanco con grandes letras rojas, donde puede leerse la sentencia que el destino depara para nosotros, junto a los zombies construyendo el socialismo. Y ese fue el cuento. Esta es la versión corta, es decir, después lo fui mejorando. Juro solemnemente que esto se escribió antes de la pandemia. Es decir, todo el asunto es de la pandemia y los cubanos trabajando en una cura y las cuarentenas y las cosas y usar el virus, eso se me ocurrió mucho antes, creo que como en 2010, 2011. Déjame ver este libro de cuándo es. Este libro no dice. En algún lugar tiene que decir el año. A ver. Bueno, la página legal no lo dice. Así que no sé. Ajá, 2011. Es de 2011. Así que sí, hice un cuento sobre virus y sobre una especie de pandemia.
Es decir, convertir los zombies en una enfermedad, en una pandemia. Eso ya lo habían hecho otros autores. No hay nada nuevo en esto, pero la reflexión estaba interesante. Y igual, cuando fui finalista, pero no gané el premio, es decir, me interesaba el premio, ¿no? Porque el premio pagaba. Y obtuve la publicación, pero pagaba. Y entonces seguí trabajando en el cuento. Me parecía que el cuento estaba muy acelerado. De hecho, ahora que he leído esta versión, me doy cuenta que el cuento estaba muy mandado a correr en comparación a lo que vino después. Lo saqué en una colección de cuentos de una editorial española que no mencionaré ni el libro ni la editorial para que nadie vaya a comprar el libro porque tengo tan malos recuerdos de esa editorial que no planeo darle propaganda de ningún tipo. Después apareció con otro nombre, con el nombre Este zombie es de Fidel, en una antología de autores cubanos, Juan Esquirlas, creo que se llamaba, y que es una versión un poco más evolucionada, pero todavía era un relato más o menos de estas dimensiones. Pero seguí trabajando en él, le di más espacio. La parte de la reunión del Comité de Defensa de la Revolución, la reunión del comité en la que él habla de los zombies y discute con el presidente, lo hice más largo, puse más escenas, agregué personajes y me quedó un cuento mucho más largo. El cuento respiraba mejor, los arcos de los personajes terminaban y entonces lo llamé Memorias de un país zombie. Y lo envié a un concurso que el premio no era dinero, el premio era participar en una antología. Y lo gané. Y la antología fue esta, Terra Nova. Terra Nova, antología de ciencia ficción contemporánea. Este es un libro, una antología que se hizo con los ganadores del premio Hugo. Esto fue en 2012, o sea, un año después. Se hizo con los ganadores del premio Hugo de 2011. O sea, aquí estaba Zoo de papel de Ken Liu, estaba El ciclo de vida de los objetos de software de Ted Chiang, hay un cuento de Ian Watson también, y había varios cuentos de escritores españoles reconocidos y que han visto mucho, como un cuento de Lola Robles o un cuento de Víctor Conde. Y entonces había un cupo, como que el cupo del pueblo, ¿no? Le digo yo, es decir, que daba espacio para un cuento que fuera a concurso, porque el resto eran autores ya profesionales con pedigrí, tanto norteamericanos como españoles. Y entonces, bueno, Cuento de Zombies fue el que estuvo ahí. Y entonces salí publicado con estos titanes de la ciencia ficción, salí publicado con este cuento, tuvo buenas reseñas, tuvo buena aceptación, casi todo el mundo decía, pese a que es un cuento de zombies, está muy bueno. Compitió, fue finalista en los premios Ignotus, en la categoría de mejor noveleta, el cuento mío, él es ganador de un premio Ignotus, la antología. Y algunos cuentos, no sé si algún cuento ganó, algún cuento corto ganó, confieso muy egoístamente que solo estuve pendiente de la categoría en la que el cuento mío participaba, ¿no? Que no la gané, o sea, fui finalista. En la categoría de noveleta, o sea, que el cuento finalmente fue como una especie de noveleta, porque era mucho más extenso. Y entonces, lo interesante aquí está en la reflexión. Casi todas las personas que reseñaron el cuento, que hablaron del cuento, se preocuparon por la crítica social. Es un cuento es un cuento muy político, muy centrado en la crítica social, es un cuento desactualizado completamente. O sea, Fidel estaba vivo, la campaña del momento era de los 5 héroes, o sea, un cuento que ya está viejo en términos de las cosas que estoy hablando, el ambiente de hastío y de movilidad que había en la isla en aquel momento no es ni el que hubo después ni el que hay ahora. Es decir, Fidel murió, se hicieron las paces con Obama, después vino Trump. Es decir, el mundo político cubano ha sido mucho más interesante que la epidemia zombie esta que yo puse realmente. Pero pienso que todo el mundo se centró en la crítica social, en la parte de la crítica social, y no hizo la reflexión política que yo estaba buscando hacer, que tenía que ver con que esto es un relato de ciencia ficción, no es un relato de zombies ya, no es un relato ligero de zombies,
Es un relato de ciencia ficción en la que estoy hablando de una terraformación de la humanidad a partir de un virus. En un virus transformándonos a nosotros. Estoy hablando de una pandemia global y de un virus que se está adaptando a nosotros. Y este virus además es inteligente y es una mente colmena. Y entonces creo que esta reflexión, que es una reflexión política pero universal, creo que la localidad de que el cuento se tratara en Cuba y que hablara de la problemática cubana local en aquel momento, como que los árboles impidieron ver al bosque a casi todos los que se acercaban a este relato. Ya la versión que salió en Memorias del Mar de Diga ya es la versión definitiva, es la versión que yo considero la definitiva. Y obviamente no se la voy a leer porque es mucho más larga. De hecho, miren lo largo que es el relato en la versión corta. Lo que sí les leeré un capítulo. O sea, aquí yo introduje nuevos personajes. Aquí introduje un personaje de una compañía de trabajo. Hay escenas que son en el Centro de Investigación y Desarrollo Zombie. Y entonces esto sucede después del ataque del de los mosquitos, pero antes de que ellos estén como que hacinados en la casa, en esa escena tipo la rebelión de los muertos vivientes. Es un intermedio en el que él va a ver a su amiga, que su amiga había sido aparentemente sancionada y él no la había visto más y se estaba comportando como un zombie. Estoy parado frente a la puerta de la casa de María y me siento como en los tiempos de mi primera novia, nervioso e inseguro. Escucho sus pasos dentro. Me preocupa que arrastre los pies para abrir la puerta. Es la misma María de siempre, solo que más callada y sin ese brillo de inteligencia en los ojos que la hacía tan sensual. Ahora es una persona común que arrastra los pies al caminar, justo como el hombre de los mosquitos, si es que puedo llamar a ese hombre a ese títere. He venido a comprobar una teoría que ha surgido en mi mente entre el horror y el estrés. La mente de un científico a veces puede generar cosas increíbles cuando está bajo presión. Allí donde un humano normal sucumbiría ante un ataque de nervios, la mente entrenada y organizada de un científico puede comenzar a trabajar con un rendimiento extraordinario y así conservar la cordura, tal y como me pasó a mí. Lo sé todo, digo a secas, y la escena me parece salida de una película de serie B japonesa. Nosotros dos allí, en el umbral de la puerta, parados uno frente al otro, mirándonos sin tocarnos y hablando monosílabos. Define todo. Lo de la mente colmena, lo que están haciendo ustedes. Nosotros. Creo que sería más apropiado decir lo que haces tú, porque todos son parte de la misma mente, ¿no? Algo más o menos así. Es mucho más complejo de lo que imaginas. ¿Cómo te diste cuenta? Simple análisis. Juntando un dato aquí y otro allá. El suero siempre fue el suero. El suero siempre fue el suero. No podíamos crear una vacuna. El virus Z poseía 5 veces más variabilidad antigénica que la cepa del resfriado común. Decidimos cambiar el ecosistema del virus, el zombie mismo. Nos convenía obtener un zombie menos voraz, más amigable. Bueno, este párrafo es exactamente igual que el que había antes, pero cambia la escena. Como siempre pasa, estás en un paso de la verdad, pero los árboles te impiden ver el bosque. Es cierto lo que dices del virus Z, todo. Pero cometes un error. Lo estás viendo como un antígeno o una enfermedad. Y el virus Z es un ser pensante. No como nosotros, claro, es un virus. Pero tiene todas las cualidades que definen inteligencia. De hecho, es una inteligencia superior que se propaga por medio del virus. Antes les habías llamado autómatas orgánicos. Es un buen concepto. Ahora piensas que se trata de una mente controladora, cuando en realidad es una mente común, una mente colmena. Primero parasitó las mentes de los cadáveres. Hay una razón muy práctica para eso. Son mentes completas, humanas, pero con poca complejidad, vacías. Buenos soldados para parasitar organismos más complejos, los vivos. ¿Crees acaso que el suero fue un invento nuestro? El doctor Álvarez estaba tras la vacuna cuando fue mordido, pero el virus no lo zombizó. No era necesario como soldado. Sus conocimientos de bioquímica, además de su reputación en el polo científico, fueron necesarios para desarrollar una nueva fase del plan inicial, lograr una zombización lenta y sutil. ¿Cuándo te zombizaron? En la oficina del director. Supongo que empezaba a ser molesta para ellos. Y decidieron callarme. Usaron la nueva versión aerosol del virus suero en un mismo gas. Pero el tiro le salió por la culata. La mente colmena me permitió conservar mi individualidad a cambio de poder usar mi mente entrenada. Tú planeaste el escape biológico, ¿cierto?
Deberíamos haberle llamado fuga masiva. Había cientos de zombies prisioneros allí. Pude comunicarme con todos, sentir su dolor, su frustración. ¿Sabías que lo sienten todo igual que nosotros? Solo que no se comunican como los humanos, hablan directo con la mente. Pero son tan humanos como nosotros, tan humanos como una hormiga haciendo su trabajo, tan humanos como cualquier empleado gris en cualquier parte del mundo, tan humanos como cualquier cubano que espera leer el periódico para saber qué debe pensar hoy. La mente colmena no es el final, es solo una forma más eficiente de civilización. Míralo como un comunismo altamente evolucionado. Un mundo sin guerras, sin crímenes, sin propiedad. Aquellos que buscaban el comunismo depositaron su confianza en el altruismo de sus líderes. Vladimir Ilich Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Kim Il-sung, Fidel Castro. Todos se convirtieron en dictadores. A todos los cegó el poder, porque eran humanos. Pero la mente es más que humana, es alienígena. Viaja por el cosmos en cepas del virus Z. Y cuando cae con los meteoritos en un planeta con vida inteligente, les trae la paz con sus habitantes. Los coloniza. Los lleva a la utopía, al verdadero comunismo. Lo que no pudieron hacer ni Carlos Marx ni Federico Engels en la Tierra. Pronto terminará esta crisis. Terminarán las guerras, la delincuencia, los policías, el dinero. Poco a poco el mundo se volverá comunista. ¿Cuál es el plan? El mismo plan que supongo tenían las primeras bacterias que respiraban oxígeno en la atmósfera primitiva y rodeados de enemigos que respiraban aire inoxidante. Lo que intentamos los humanos fallidamente por detenernos a llorar por los árboles de la Amazonia y 4 pandas muertos en China, terraformar el planeta, obligar al resto de las especies a adaptarse. El virus Z, o debería decir la colmena Z, acaba de tomarnos la delantera en la evolución. La raza humana acaba de caer en el nivel de los lobos. Todavía hay algunos en Europa y Estados Unidos que se sienten seguros en sus bosques y muerden a los dueños del mundo. Nosotros somos como los perros. Evolucionamos, sobrevivimos, igual que sobrevivimos a la revolución, al campo socialista y al periodo especial. Ya China es una nación zombie. Sus ciudadanos estaban listos para asimilar la mente mejor que nadie. Cuba es el próximo paso. Después, poco a poco, y gracias a la exportación del suelo, las fronteras de los países irán desapareciendo. Eso es horrible. Sabes mejor que yo que no lo es. Sabes que no significa erradicar la humanidad, tan solo erradicar sus defectos. Se acerca. El destello de inteligencia en sus ojos brilla nuevamente. Ya es la María de siempre, inteligente y hermosa, tan inteligente y hermosa que nunca me atreví a tocarla o a besarla. Ahora me mira fijo, como nunca me había mirado, como siempre quise que me mirara, como si supiera lo que estoy pensando. Esto es un regalo mío. Ya he hablado con la mente y me ha prometido que no dejará que te fusiones con ella, como hice yo. Tan solo dejará que veas el mundo con los ojos de todos los zombies del mundo. Pero la decisión final siempre será tuya. En esto también la mente colmena supera al marxismo-leninismo. Y me besó, como siempre quise que me besara, y después me odió, como temí quisiera. Y la siguiente parte del cuento es muy parecida al final que ya les leí. Entonces este ya es como una versión más completa, ¿no? Una versión mucho más elaborada, mejor cuento, mejor historia y con una reflexión un poco más profunda, ¿no? Sobre que el mundo no es tan simple como la derecha y la izquierda y cosas así. Pero no, todo el que se ha acercado al cuento lo ha hecho desde una perspectiva como que muy superficial, lo cual les podría decir que me da una cierta incomodidad, pero es mentira, no me importa. No me importa. Los que leen el cuento y lo entiendan, felicidades. Y los que no lleguen ahí, bueno, pues que se lo lean en 10 años, ¿no? Al final. Fue un cuento por el que obtuve 3, 4, 5 publicaciones. O sea, ha sido publicado 5 veces, 5 antologías. Una de ellas bajo mi autoría, 2 bajo mi autoría. Uno como Secreto a Voces y otro como Recuerdos de un País Zombie. Y es un cuento muy querido, es un cuento que me ha dado hasta dinero. O sea, y realmente no me molesta que las personas se queden solo en la parte política, ¿no? De que parezca un cuento hablando más del gobierno, ¿no? Eso es muy del Caribe. Confío en la inteligencia de mis lectores. O sea, si me leen a mí, imagino que, o sea, si se leen un cuento mío y deciden leerse otro después,
es porque han entrado en una especie de comunión con lo que yo pienso. Así que yo tengo mis propios lectores y confío en que mis lectores van a llegar a donde debía llegar. Entonces, no, ya me duele un poco, tengo la garganta seca de leer. A mí que no me gusta leer, que incluso en este espacio después del cañonazo de las 9 me he limitado y he leído fragmentos pequeños de cuentos. Les he leído como que varias versiones del mismo relato, que es un relato largo. Así que es que llama un bandido. Hasta yo me sorprendo haber leído tanto. Eh, y entonces, bueno, pues este es mi cuento mutante, mi zombie, que empezó siendo un cuento. Al principio dije que era un cuento corto. Se han dado cuenta que es una total falacia. O sea, no era corto nada, era un cuento. Era un cuento de algo que se convirtió después en una noveleta. Es prácticamente una noveleta por su extensión. Que es Recuerdos de un país zombie. Y entonces quería como que no solo leer el cuento, sino hacer la historia, porque creo que es el más mutable de todas mis historias, ¿no? Ahora que me acabo de leer Secreto a Voces, confieso que me gusta mucho más el que me gusta mucho más Recuerdo de un país zombie, que no se los leeré porque sería muy largo, porque es mucho más largo, o sea, eh, respira más, es más una historia, me dejó mucho más complacido. Eh, Están en Memorias del Mar de Dirac y están en la antología Terranova, que no sé si todavía anda por ahí, o sea, ya tiene sus añitos ya. Eh, entonces, pero sí está aquí, la versión definitiva, la versión que a mí me gustaría que se leyeran las personas, la que, la que si caen las bombas atómicas se conserve en un búnker para que las generaciones futuras lo lean, es la versión que está en el librito rojo, la que está aquí, la que está en Memorias de Mar de Dirac. Esa es la versión definitiva. Eh, y bueno, eh, hasta aquí ya no tengo más que hablar de eso. Quería salirme un poco de Habanum de Water, ¿no? O sea, llevo como 2 días hablando de Habanum de Water y confieso que tengo ganas de seguir hablando de Habanum de Water. Me gusta mucho Habanum de Water, me gusta mucho, o sea, eh, retomaremos el Foso de Maguya en algún momento. No se ha dicho todo sobre el Foso de Maguya, es un libro que fueron 12 años para hacerlo y todo, y no me canso de hablar de él, pero quería tocar otros temas también dentro de mi obra que no son los mismos, ¿no? Porque la gente a veces te encasilla, entonces como que eres el tipo de Van Underwater, ¿no? Recuerdo una vez, no me acuerdo, creo que estaba en Santo Domingo, que me presenta y me dice Rick Mota, el hombre que inundó La Habana, ¿no? Y me sentí como una especie de genocida eh, por, por la novela, ¿no? Por Hablando del Water que tiene pegada, ¿no? Pero he tenido otras cosas que quería compartir con usted y a veces el cuento este de los zombies, como ya pasó su tiempo, como ya está viejo, o sea, políticamente ya no es ya no tiene la actualidad que tenía en aquel momento, como el cuento ha envejecido, me gusta pensar que ha envejecido bien, eh, como que tiende un poco a olvidarse y no sería justo. No sería justo no me, olvidarlo y ya. ¿No? Por eso quería hacer toda la historia, ahora ya desde la distancia, que no voy a volver a tocar el tema zombie en lo que me queda de vida, a menos que se me ocurra una idea mejor que esta. Eh, es mi cuento zombie, es mi momento, mi periodo zombie, por decirlo de alguna manera. Así que aquí aquí, aquí termina. Se los leí y bueno, espero que hayan disfrutado. Encontré un par de errores mientras leía, pero creo que los arreglé. Ahora cuando me desconecte me leeré el cuento largo y veré. Pero creo que si mi memoria no me falla, eh, arreglé todo eso. Pero bueno, uno nunca deja de trabajar en un cuento. O sea, ya yo saqué la versión definitiva en el libro definitivo y ningún cuento va a quedar mejor que esto y sigo trabajando.
porque supongo que eso, de eso se trata, ¿no? Es la búsqueda de la perfección que nunca llega, ¿no? Y debería trabajar más en la segunda parte de Hablando del Water y no en este cuento de los zombies, pero igual no me voy a hacer caso a mí mismo y voy a trabajar en lo que me dé la gana y no en lo que debería. Así que bueno, les deseo muy buenas noches y nos vemos mañana después de caernos.